Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Vamos a continuar con la última parte de este tema 12 que va, vamos a centrar hacia los ambientes hiperbáricos, el ejercicio con microgravedad o con gravedad reducida. Y finalmente vamos a hacer unas cuantas consideraciones en ejercicio en ambiente contaminado. Recordar que yo lo que les estoy comentando en los vídeos es la parte más importante de estos temas, pero que ustedes tienen que, por supuesto, ampliar información de las referencias que les hemos dado en el cronograma, sobre todo de Wilmore y en esta última parte del libro de Powers. Muy bien, vamos a empezar con las condiciones de hiperbáricas, ¿vale? Con el ambiente hiperbárico. Una buena forma de conocer los ambientes hiperbáricos es la inmersión en el agua. La inmersión en el agua expone al cuerpo a un ambiente donde la presión externa es mayor que la que hay a nivel del mar, ¿vale? Entonces, un momento que voy a coger el lápiz. Estamos hablando de que hay un aumento de la presión, con lo cual es una condición hiperbárica. Además, pues ustedes tienen que saber que el volumen y la presión son inversamente proporcionales, por lo que cuando la presión aumenta, el volumen se va a reducir, que es cuando descendemos. Y al revés, cuando ascendemos, el aire que aspiramos en las profundidades se expandiría al subir. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de esto. A nivel del mar, la presión es de una atmósfera, ¿vale? Como ven en la imagen, y si empezamos a bajar, cuando lleguemos, continúa por aquí por la derecha, cuando lleguemos a unos 30 metros, la presión habrá aumentado a 4 atmósferas y como el volumen es inversamente proporcional a la presión, el volumen de los pulmones, fíjense que los pulmones aquí están más chiquititos, habrá bajado alrededor de un 25% el volumen que tenía a nivel del mar. ¿Vale? Si subimos, pues va a ocurrir lo contrario. Por ejemplo, si estuviésemos respirando aire a 10 metros, si respiramos aire a 10 metros, se expandiría cuando subiésemos a nivel del mar, pues más o menos el doble. ¿Vale? Ese aire que hubiésemos respirado a 10 metros se expandiría y aumentaría el doble cuando estuviésemos en la superficie del agua. Esto podría romper los alvéolos, como se pueden imaginar, y colapsar los pulmones. Por eso es importante expirar siempre mientras que se asciende a la superficie, estar en un momento de expiración para que no tengamos aire en los pulmones que hemos respirado a profundidad y que se va a expandir cuando subamos a nivel de la superficie del agua. En cuanto a las respuestas cardiovasculares que se pueden observar en inmersión, estas respuestas son que en general se va a reducir el estrés sobre el sistema cardiovascular. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque se favorece el hecho de que en el agua la fuerza de la gravedad disminuye, además de que aplicar presión favorece el retorno venoso hacia el corazón, con lo cual el corazón pues tiene que trabajar menos. ¿Vale? Que es lo que se observa aquí, la frecuencia cardíaca va a disminuir. Además, el volumen de plasma tiende a aumentar y en consecuencia, pues si tengo un mayor retorno, un menor estrés, pues la frecuencia cardíaca baja tanto en reposo como durante el ejercicio. Y si además a esto le añadimos el efecto del frío que hablamos en el vídeo anterior sobre el nodo SA, la frecuencia cardíaca, va a bajar más todavía. O sea que esa bradicardia, ¿vale? Que es lo que provoca la inmersión, una bradicardia, puede ser en la superficie, puede ser que tengamos unas 100 pulsaciones por minuto y cuando estemos en inmersión, sobre todo cuando es una inmersión larga, eso puede disminuir un 50%. ¿Vale? O sea que podemos estar durante la inmersión en una bradicardia de unas 50 pulsaciones por minuto.
Aquí tenéis cómo la presión va aumentando. Recordad que cuando estábamos en altura la presión iba disminuyendo. Aquí ocurre todo lo contrario. A medida que vamos bajando en profundidad, la presión total en milímetros de mercurio aumenta y también va a aumentar la presión de la mezcla de gases del aire, con lo cual la presión parcial, sobre todo de oxígeno, que es la que nos interesa, aumenta muchísimo cuando vamos disminuyendo, cuando vamos aumentando la profundidad, ¿vale? Esto de nuevo podría afectar, y de hecho afecta tanto a la difusión como al transporte de oxígeno en nuestro cuerpo. Aquí lo veis de forma gráfica. Si se compara con la superficie a un determinado consumo de oxígeno, la frecuencia cardíaca es menor, ¿vale? Igual que consumo de oxígeno, podríamos hablar de una determinada intensidad de ejercicio. En el agua la frecuencia cardíaca va a ser menor que lo que la respuesta que tendríamos si estuviéramos a nivel del mar. Muy bien, vamos a diferenciar dos formas de inmersión en el agua, ¿vale? Tenemos por un lado el buceo en apnea, donde no llevamos una botella de aire y sabemos que vamos a durar un tiempo X debajo del agua, que está determinado por la tolerancia a la acumulación de CO2 arterial. Recordar que si no respiro, no puedo expulsar el CO2 generado metabólicamente en el cuerpo al ambiente y lo voy acumulando. Esto me va a generar una acidosis metabólica y esto se entrena la tolerancia también al CO2 y de hecho el aumento en la concentración de CO2 arterial es el que dispara la señal en los centros de control de la respiración para que uno quiera respirar, ¿no? O sea que lo que determina esa tolerancia es cuánto soy capaz de aguantar esa acumulación de CO2. En este caso, los gases que tengamos contenidos en el cuerpo, en los pulmones principalmente, recordar que se van a reducir. ¿Y cuánto se pueden reducir? Pues se pueden reducir como máximo hasta el volumen residual que tenemos en los pulmones, que recordamos que es el volumen de aire que queda en los pulmones y en las vías respiratorias cuando hacemos una maniobra de expiración máxima. O sea, si yo cojo aire y expiro ese aire al máximo posible de una forma forzada, siempre va a quedar un volumen residual en los pulmones que va a permitir que no se colapsen. Pues eso es lo que nos va a marcar el máximo, ¿no? La reducción de gases que tengamos contenidos en el cuerpo. Muy bien, ¿hasta dónde puedo bajar en apnea? Pues eso va a depender de la relación que tengamos entre nuestra capacidad vital forzada con respecto a ese volumen residual, ¿vale? Las personas que tienen una mayor capacidad vital forzada, que recordar que es toda esa cantidad de aire que tengo en los pulmones que albergo cuando inspiro de una forma forzada y cuando expiro de una forma forzada, si sumamos eso al volumen corriente también, pues tenemos la capacidad vital forzada y esa relación entre capacidad vital forzada y volumen residual, eso es lo que nos va a permitir bucear más profundo. Como dato curioso, aquí tienen el récord mundial de apnea sin límites, que la tiene este austriaco que se llama Herbert Nix y bajó 214 metros en apnea, lo cual es increíble, una pasada. Aquí un poco recordarles, es para que ustedes pudieran recordar la capacidad vital y ese ratio de capacidad vital y volumen residual, ¿vale? Cuando yo inspiro y expiro al máximo, ¿vale? Si le añado a eso el volumen corriente, que es lo que yo normalmente inspiro y expiro en una situación de reposo, pues eso es lo que me da la capacidad vital forzada y esto de aquí sería el volumen residual de aire que necesito para seguir manteniendo los pulmones en el sitio sin que se colapsen. El segundo tipo de inmersión va a ser el buceo.
¿vale? En el cual se utilizan botellas de aire comprimido con unas válvulas reguladoras. Aquí tenéis una, aquí tenéis la segunda. Y estas válvulas lo que van a hacer es permitir ajustar la presión desde la botella, desde el aire que está en la botella, a la presión que hay en el agua que tenemos alrededor cuando estamos en la inmersión. Así el buceador va a poderla inhalar, porque sin estos reguladores no seríamos capaces de regular las presiones de los aires que están en la botella. En general, el suministro de aire de la botella, ¿cuánto dura? Pues si estamos a unos 6-7 metros de descenso, pues una botella nos puede durar unos 40 minutos, o sea que lo que determina la profundidad es el suministro de aire que tengamos en la botella. A más profundidad, menor disponibilidad en el suministro de aire de la botella. Como se pueden imaginar, la inmersión en el agua también tiene riesgos para la salud, que se resumen bastante bien en esta imagen y por eso la ponemos para que facilitar el estudio. Principalmente, pues podemos sufrir de las molestias menos graves el bloqueo en las aberturas de los senos nasales, que no van a permitir que se iguale la presión de aire. Es la misma sensación que cuando estamos descendiendo en un avión y tenemos esa sensación de bloqueo en la nariz y sobre todo también en el oído medio, y esto se soluciona tapándonos la nariz y la boca y generando presión en contra hacia afuera, ¿vale? Así se presuriza la presión de los senos nasales con la presión que tenemos afuera, en este caso en la inmersión. También podemos sufrir la rotura de la membrana del tímpano, sería esta de aquí, y la razón es la misma que antes, el no igualar la presión del aire de los senos y del oído medio durante el ascenso y durante el descenso principalmente. Y ahora las más importantes, que son el neumotórax, que lo tienen ustedes aquí abajo, que se produce durante el ascenso, cuando vamos hacia arriba. Si hemos inhalado aire en profundidad y al subir se expande, esto puede romper los alvéolos, ¿vale?, y hacer que el tejido pulmonar finalmente se rompa y se colapse el pulmón, ¿vale? Ese sería uno. Y otro serían las embolias, que son esas burbujas de aire que se pueden escapar también si los alvéolos se rompen. Aquí las ven, esas burbujitas. Si esas burbujas entran en el sistema circulatorio y se mueven hacia los vasos más pequeños en el cerebro, es lo que es más peligroso, pues pueden bloquear el flujo y causar daños en el cerebro, incluso la muerte. Más riesgos: intoxicación por oxígeno. Recordad que cuando un buceador desciende, las presiones parciales de los gases aumentan y por tanto el gradiente de presión que empuja el oxígeno a los tejidos del cuerpo es mayor y se acumula de forma tóxica el oxígeno en el cuerpo, ¿vale? La sensación que hay es de distorsión visual, respiración muy rápida y superficial, pues justamente para eso, para intentar liberarnos de esa acumulación de gases tóxicos que estamos recibiendo. Los tejidos no son capaces de eliminar el oxígeno de la hemoglobina y entonces recordar aquí esa curva de disociación de la hemoglobina. Si la presión parcial de oxígeno es demasiado elevada, los tejidos no son capaces de eliminar, de coger ese oxígeno de la hemoglobina, y además tampoco la hemoglobina es capaz de eliminar el CO2, con lo cual pues ahí tenemos un problema de descompensación de la concentración de los gases en nuestro cuerpo, que al final pues también provoca una vasoconstricción de los vasos cerebrales. Este es lo más preocupante. Enfermedad por descomprensión. Consecuencia de ascender es demasiado rápido, ya hemos hablado de ello, de las posibles burbujas que se puedan quedar atrapadas en el cuerpo. Y ¿cómo se trata? Pues se suele tratar colocando al buceador, si hay sospecha de enfermedad por descomprensión, pues colocar a ese buceador en una cámara de recompresión,
que les va a permitir pues un poco equilibrar ese desequilibrio de volúmenes de gases que haya podido tener durante el ascenso o principalmente durante el ascenso, sí. ¿Cómo se previene? Pues haciendo las paradas necesarias, que no vamos a hablar en detalle de ellas, pero cuanto más profundo descendemos, más necesarias son las paradas de descompresión que vamos a tener que efectuar para ir igualando presiones a medida que vamos ascendiendo. Por nitrógeno es otra de las posibles efectos o problemas para la salud que puede tener el buceo con botella de aire, y es ese aumento en la concentración de nitrógeno, que lo que produce es una intoxicación que se parece bastante a la intoxicación de alcohol. Y cuanto más profundo bajemos, mayor es la presión parcial de nitrógeno también, y mayor va a ser la sensación de intoxicación, que se suele llamar éxtasis de las profundidades, y puede hacer que la persona, pues si está solo, que no se suele hacer inmersiones solo, justamente por prevenir este tipo de posibles problemas, pues al final se queda extasiado y dormido en profundidades y no vuelve a la superficie. Muy bien, eso era todo con ambientes hiperbáricos. Vámonos entonces con el ejercicio en microgravedad, que se va a referir a todas aquellas situaciones de gravedad reducida que sean gravedades de menos de 1 G, que es la gravedad que existe en la superficie de la Tierra, con lo cual la mayoría de nosotros no lo vamos a experimentar nunca, esa disminución de la gravedad, porque no vamos a irnos en un viaje espacial, ojalá, pero si alguno se va, que lo comente. Y en la Tierra, en la superficie de la Tierra, la gravedad es de aproximadamente 0,17 G. Lo que ustedes tienen que saber es que se van a ver afectadas todas aquellas funciones de órganos y tejidos en los que la gravedad tenga un papel importante, ¿vale? Este es el caso, por ejemplo, de la fuerza muscular, que al estimular menos la masa muscular, el entrenamiento con cargas, ya hemos hecho muchos ejercicios de esto, pues se basa en la fuerza que tengo que vencer, y esto está muy influenciado por la fuerza de la gravedad. Si no tengo fuerza de la gravedad, no hay posibilidad de entrenamiento de fuerza tal y como lo conocemos en la superficie de la Tierra, ¿vale? Entonces, si estimulo menos la masa muscular, pues las áreas de todos los tipos de fibras, tanto de las fibras tipo 1 como de las fibras tipo 2, y especialmente de aquellos músculos que son posturales, como el gastrocnemio, los paravertebrales, van a disminuir. Tampoco tenemos efecto de mecanotransducción suficiente, ni tampoco tenemos tensiones que estimulen el mantenimiento del hueso. Entonces va a bajar el contenido mineral óseo, especialmente en aquellos huesos que normalmente soportan peso, el fémur, en la cadera, etcétera. Además, la sangre ya no se acumula en las extremidades inferiores y tenemos una menor presión hidrostática. En consecuencia, más sangre vuelve de una manera más fácil al corazón, y esto va a llevar a un aumento transitorio del volumen sistólico y de la presión arterial. Este aumento de la tensión arterial también va a facilitar la salida de líquido en los riñones, y lo que van a hacer los riñones es excretar más líquido a través de la orina, más volumen plasmático a través de la orina, y por tanto disminuye mucho el volumen plasmático. Si disminuye el volumen plasmático y pierdo muchos fluidos, de hecho es un 50% lo que bajamos de peso por los fluidos perdidos, pues la disminución de peso es significativa. Uy, perdón. Muy bien.
Estos son los efectos que se observan con el reposo en cama y en un vuelo espacial. Es similar el irse a un vuelo espacial, que como les decía antes, no es probable que nos vayamos a un vuelo espacial, pero sí que es posible que podamos estar, pues por una operación o por lo que sea, un periodo de tiempo de reposo en cama, ¿vale? Pues si estamos 30 días en la cama o 28 días en una estación espacial, pues los efectos negativos en el volumen de la pierna, principalmente la masa muscular y además en la fuerza, son similares, ¿vale? También esto se ha visto a nivel microscópico en el porcentaje de descenso de área de sección transversal de ese tipo de fibras. Y en el hueso, pues descensos en la cantidad de hueso, tanto en el hueso cortical como en el medular o esponjoso. Y aquí ven la tendencia a disminuir con 6 meses de viaje espacial, y que eso se puede recuperar, ¿vale? Si volvemos otra vez a una situación de gravedad normal, si volvemos a la Tierra, pues esa pérdida de hueso se puede recuperar bastante bien. Curiosamente, y esto es importante que ustedes lo recuerden, por las adaptaciones cardiovasculares que les he comentado antes, de aumento del volumen sistólico, aumento de la tensión arterial, parece que no se sufre un desacondicionamiento cardiorrespiratorio durante los vuelos espaciales. Fíjense aquí en la imagen que más bien se mejora el consumo de oxígeno el consumo máximo de oxígeno en los viajes espaciales, lo cual es bastante curioso. ¿Cómo contrarrestamos los efectos negativos de un viaje espacial o de estar en ambientes con microgravedad? Pues básicamente entrenando durante los vuelos, haciendo ejercicio físico durante los vuelos, y el tipo y cantidad de ese tipo de ejercicio aún no lo sabemos con seguridad, pero parece ser que, como uno puede imaginarse, que las vibraciones y el ejercicio de fuerza pues, son las mejores opciones a practicar durante los vuelos espaciales. Sí, por supuesto, sin descuidar la capacidad cardiorrespiratoria, que parece ser que se ve menos influenciada. Muy bien, vamos a terminar entonces con el último punto, por fin, del tema 12, ejercicio en ambiente contaminado. Aquí ustedes tienen mucha información, muchas diapositivas. Yo voy a hablar brevemente de contaminación y de qué efectos puede tener esto para el ejercicio, pero de nuevo, pues es importante que ustedes amplíen la información. Recordar que la atmósfera son esos primeros 5 kilómetros de capa gaseosa que rodea a la Tierra, y su composición es principalmente agua, aire seco y aerosol atmosférico, ¿vale? Dentro de esos aerosoles atmosféricos, pues recordar que el aire seco es en nitrógeno es un 78% y el oxígeno es un 20,9%, alrededor del 21%, ¿vale? Pero además de esto, de nitrógeno y de oxígeno, también hay un porcentaje de CO2 y de otros gases, ¿vale? Helio, neón, metano, ozono, que aunque corresponden con el 1% o incluso menos de la composición de la atmósfera, y las concentraciones son muy pequeñas, pueden influir en el comportamiento del organismo durante el ejercicio físico, y por eso lo vemos, ¿vale? Hablamos de contaminación atmosférica cuando existe la presencia en el aire de
materias o formas que impliquen riesgos para la salud. Y este riesgo proviene principalmente por el contacto con nuestros pulmones, que es la zona por donde principalmente estamos en contacto con el ambiente y con la atmósfera, ¿vale? Fíjense que respiramos unos 12.000 litros diarios de aire en reposo al día, y esto aumenta mucho más durante el ejercicio, con lo cual pues se puede sufrir efectos de la contaminación debido a ese intercambio tan grande que existe de aire entre nosotros y el medio ambiente todos los días. Tipos de contaminantes, pues los primarios son aquellos que se liberan directamente a la atmósfera, y que son los que liberan los tubos de escape, las chimeneas, el humo del tabaco, etcétera, principalmente pues el CO2, el nitrógeno, los sulfitos, ¿vale? Y después los secundarios tenemos, hablamos de contaminantes secundarios cuando son interacciones entre los primarios y los componentes normales de la atmósfera, que si ese CO2, por ejemplo, se combina con ozono o con nitratos, se convertiría en un contaminante secundario. Muy bien, los que ustedes tienen que saber son aquellos que tienen una mayor influencia en el ejercicio. ¿Cuáles van a ser eso? Pues el ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y otros contaminantes atmosféricos, ¿vale? Como pueden ser partículas de polvo en suspensión que se puedan respirar durante el ejercicio, ¿vale? O sea que esos son los que ustedes tienen que saber. No hace falta saber si son primarios, si son secundarios, simplemente pues que recuerden estos 4. ¿Por qué va a influir estos contaminantes en la realización de ejercicio físico? Pues un poco volvemos a lo que comentábamos antes, que durante el ejercicio respiramos de media unos 100 litros de aire por minuto. O sea, si hacíamos 12.000 litros respirábamos 12.000 litros en reposo, cuando estamos haciendo ejercicio, en desentrenados son 100 litros por minuto, ¿vale? Y esto puede subir hasta 200 litros por minuto en personas entrenadas, ¿vale? Entonces, al aumentar la ventilación, aumenta la vulnerabilidad y sobre todo en aquellas membranas, en las zonas mucociliares de la membrana nasal, pues vamos a tener esa posible vulnerabilidad, la primaria, ¿vale? Las secundarias ya estarían en la tráquea y en los pulmones. ¿Quiénes tienen más riesgo? Pues los niños, los asmáticos, los enfermos pulmonares y los ancianos. Todas aquellas personas que puedan tener una capacidad respiratoria y cardiorrespiratoria disminuida se van a ver más afectados por este posible efecto de contaminantes disueltos en el aire que respiramos. ¿Qué trastornos son los que ocasiona y que son los que ustedes también tienen que saber? Pues una disminución de la capacidad ventilatoria, aumenta la prevalencia de asma, alteraciones cardiovasculares principalmente, según Powers, es un menor consumo de oxígeno máximo en aquellas personas que hacen ejercicio en ambientes contaminados. También puede ocurrir dolor torácico, tos, estornudos, y aquí durante el embarazo, pues tener en cuenta en la mujer embarazada que si está haciendo ejercicio en un ambiente contaminado, pues puede sufrir, si esa madre está respirando una concentración más elevada de CO2 de lo que debería, pues lo puede también transferir al feto y sufrir problemas por contaminación de CO2. Y esto es todo con respecto a esta última parte del tema. Ya han visto que lo he resumido bastante. Estos son los puntos neurálgicos que ustedes deben de conocer, pero ya les digo que les hago referencia a que amplíen esa información en las referencias que tienen ya disponibles. Nada más, espero que les resulte útil y nos vemos en el próximo vídeo.